Soy Juan Florencio Reboredo, médico psiquiatra, jefe de la División de Certificaciones de la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de Mendoza. Hoy vamos a hablar de lo que es mi tarea dentro del Ministerio y de mi equipo, de más de 200 personas, hoy día evaluadores y certificadores de discapacidad. El proceso de valoración y certificación de una discapacidad es un proceso técnico que ha ido mejorando su protocolo y sus normativas a partir de la nueva ley que se dictó hace ya en el 2007, 2008 en adelante, y que estableció un nuevo modelo en la evaluación y la valoración de la discapacidad. En la historia de la discapacidad han existido distintos modelos de abordaje o una distinta visión de cómo se afrontaba el problema de la discapacidad. Inicialmente había un modelo básicamente médico, posteriormente hubo toda una inclusión de un modelo social y actualmente un nuevo paradigma a partir del 2007-2008, donde se incluye el modelo biopsicosocial, que es el que nosotros estamos utilizando y es el que les voy a pasar a explicar. ¿Los modelos para qué sirven? En realidad son referencias que permiten desarrollar normas y estructuras que permiten a los gobiernos dar la asistencia requerida y también permiten que la comunidad comience a interiorizarse con el problema de la discapacidad. Les quiero decir que muchas veces vemos a las personas con discapacidad como muy lejos de nosotros, porque básicamente tenemos la concepción de la discapacidad congénita, aquella donde el individuo nace con una discapacidad y perdura el resto de su vida. Pero somos poco conscientes que vivimos en un mundo donde la discapacidad adquirida puede existir en nosotros en cualquier momento. Es decir, cualquiera de nosotros tiene un riesgo de tener un accidente automovilístico y quedar con una lesión discapacitante, un problema visceral, cardíaco, hepático, etcétera, renal, que hacemos una discapacidad visceral. Es decir, la discapacidad en realidad, más allá que muchas veces la queremos ver lejos de nuestras vidas, les aseguro que ninguno de nosotros está exento de estar en esa situación en algún momento, en cualquier momento de nuestra vida. Vamos entonces a empezar, o les voy a describir lo que fue inicialmente el modelo médico. La concepción era que se veía la enfermedad más que el bienestar del sujeto con enfermedad. Segundo, se planteaba que la discapacidad era una condición física del sujeto, es decir, era la secuela, la consecuencia de un estado físico que lo limitaba. Lo que hacía el modelo y la OMS en esa época, la CIDIM, era buscar la normalización del sujeto, es decir, buscar la mejor manera de que esa persona tendiera a curarse de la mejor manera posible. Y cuando eso no ocurría, se buscaba la institucionalización. Posteriormente, se planteó que tenía que existir un modelo social, es decir, un modelo que considerara la discapacidad como una consecuencia producto de las barreras medioambientales que le producían limitación en su actividad en la vida cotidiana, Es decir, el medio ambiente y la sociedad eran las barreras que hacían que esa persona con una lesión física se encontrara con una limitación mucho mayor y de ahí venía la discapacidad. Y que era también víctima de la exclusión social, es decir, el sujeto vivía en un mundo en paralelo al resto de la sociedad. En el 2007, la Organización de las Naciones Unidas adopta este modelo social de derechos humanos y de la discapacidad, es decir, lo incorpora como un hecho para la humanidad. En el 2008, el Congreso Nacional Argentino establece y acepta este cambio de paradigma en lo que es la visión de la discapacidad a través de la Ley 26.378. Y a partir del año 2009-2011, se incorpora en la Argentina el método de evaluación CIF. La CIF es un manual de la Organización Mundial de la Salud donde permite a los evaluadores a que tengan una serie de protocolos y normativas estandarizados y a nivel nacional que permitan entregar y otorgar el certificado único de discapacidad, es decir, un certificado que establece que ese sujeto, luego de esta evaluación,
pasa a ser una persona con discapacidad en todo el territorio nacional, y como el CUD es internacional, también en otras naciones, y permite que la ley lo asista y lo ampare en la medida que lo requiera. Entonces, podemos decir que estos paradigmas originados en el año 2007, 2008, implementados a partir del 2009 en la Argentina, establece este modelo que es un intermedio entre el modelo médico y el modelo social, y se llama modelo biopsicosocial. Este modelo no desconoce las funciones biológicas, porque las condiciones de salud, las condiciones médicas siguen existiendo en las personas con discapacidad, pero empieza a evaluar las condiciones sociales y los condicionamientos sociales a través de la actividad y la participación. Y a través de esto se ven las motivaciones psicológicas del sujeto para participar en sus actividades cotidianas. Por lo tanto, si hiciéramos un parangón entre el modelo médico y el modelo social, podríamos decir que para el modelo médico la discapacidad era el origen de la enfermedad, se centraba en la persona y el problema era individual. En el modelo social el origen era la sociedad y el problema era la atención del entorno a la persona con discapacidad. Y por lo tanto también la forma de abordaje o tratamiento. En el modelo médico el tratamiento era la normalización, la rehabilitación o la institucionalización en todo caso. Mientras que en el modelo social se busca la inclusión, el sujeto tiene que estar en su familia, en su comunidad, participar activamente de las actividades de una sociedad y por supuesto se busca la desinstitucionalización. Si hoy en día nosotros vemos, el ser humano lo que necesita es que tanto la sociedad y la medicina o las condiciones de salud se unan, es decir, la asistencia por un lado, pero a su vez todas las posibilidades de que este sujeto, por ejemplo, se encuentre libre para deambular, para conducir un vehículo, para tomar un micro, para asistir a un cine, a un espectáculo, es decir, todas aquellas cosas que hacen que una persona con discapacidad tenga una vida activa y adecuada, ¿sí? Esto es el modelo integral que busca la accesibilidad, es decir, las palabras claves de este modelo biopsicosocial son la inclusión, la integración y la accesibilidad. Y por supuesto establece a través de la CIF que existan políticas integrales e inclusivas a nivel de los ministerios de salud, desarrollo social, educación, etc. Hoy en día, si usted va en muchos países del norte y va a un supermercado, se va a encontrar ya con Barbies que tienen piernas ortopédicas y sillas de ruedas, o puede ir a un hotel y encontrarse que no hay pileta que no tenga su pluma para que una persona con discapacidad pueda disfrutar como cualquiera de un natatorio. Es decir, esto es la inclusión y esto es la accesibilidad, que es lo que el paradigma de la Organización de las Naciones Unidas, donde Argentina es parte, incorporó como concepto. Ahora, la legislación y los marcos regulatorios, como les decía recién, no fueron de un día para el otro. Es decir, hubo un camino, hubieron hitos históricos. En el 1981 se evaluaba por CIDIM, también un manual de la Organización Mundial de la Salud, que era la clasificación internacional de la discapacidad y la minusvalía. Se utilizaba el término de minusvalía, que de alguna manera marcaba la limitación, marcaba que el defecto físico, la lesión física, el padecimiento determinado, hacía que el sujeto fuera un minusválido, es decir, ante la sociedad tenía capacidades diferentes, como en algún momento se habló. Hoy se habla de personas con discapacidad, antes había capacidades diferentes, es decir, se planteaba la visión de la minusvalía. Este concepto posteriormente se cambió a partir de la sanción de la ley 25.504, donde se establece la entrega del certificado único de discapacidad y se incorpora al modelo biopsicosocial, que también lo da la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud cambió su mirada. ¿Y desde dónde la cambió? Empezar a ver que no solamente habían daños en una estructura física que producía un daño en una estructura funcional, la función de un órgano, la motricidad, etcétera, sino que también había que evaluar qué tal actuaba y participaba la persona con ese daño físico en su vida cotidiana.
Es decir, que en el 2008 se incorpora el paradigma ese, el nuevo paradigma, y a partir del 2009 al 2011, la Argentina estableció lo que se llama un protocolo. El protocolo implica una historia clínica, es decir, los evaluadores tienen que llenar ese archivo, que ese archivo es de índole nacional, para poder otorgar un certificado de discapacidad que, como ya veremos, es un documento público que habilita, es la puerta de entrada de este sujeto a los derechos que da la Ley de Discapacidad de la República Argentina. Vamos a ver ahora los conceptos que utilizamos técnicamente en el área de discapacidad. Primeramente, veamos la definición de discapacidad según la Ley 22.431. La ley dice que se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional y laboral. Otro término que utilizamos normalmente es el de condición de salud. La condición de salud incluye toda enfermedad, puede ser aguda, crónica, un trastorno mental, un traumatismo físico, una lesión física, pero también una condición de salud puede implicar situaciones que no son patológicas, como es el envejecimiento o el embarazo, pero que están nomencladas en la 610, que es el Manual Estadístico Internacional de la Organización Mundial de la Salud. También tenemos el concepto de funcionamiento. El funcionamiento incluye las funciones corporales, las estructuras físicas, las posibilidades de una actividad o una participación de un sujeto, es decir, marca la interacción positiva entre el sujeto y su contexto ambiental y cómo desarrolla y realiza sus tareas. La discapacidad, por el contrario, marca los componentes negativos de esa interacción entre el sujeto y su contexto ambiental. Es decir, el funcionamiento marca lo que toda persona tiene, que es cómo funciona su organismo, su cuerpo, su persona y el medio que lo rodea. En la discapacidad lo que vemos son los aspectos negativos, es decir, qué restricciones, qué limitaciones tiene ese sujeto en su actividad de la vida cotidiana. Por lo tanto, cuando hablamos de discapacidad empezamos a tener la noción de deficiencia. La deficiencia es una anormalidad. ¿Qué significa? Es la desviación cuantitativa de la norma. Si normalmente un sujeto tiene tal actividad como la tiene el 90% de la población, bueno, en la deficiencia esta persona tendría una disminución cuantitativa de esa norma. Por eso hablamos de anormalidad, que suele ser la pérdida o la deficiencia de alguna estructura o alguna función corporal. La actividad el término actividad se refiere a la realización de una tarea o acción de una persona en su contexto. La participación sería la capacidad del sujeto de implicarse en la tarea que requiere el contexto. La limitación de la actividad sería el déficit en la realización de la tarea, mientras que la restricción en la participación sería el impedimento de un sujeto para incluirse o implicarse en situaciones de la vida cotidiana, en situaciones vitales. El desempeño describe lo que una persona hace en su contexto o entorno real y de qué forma evalúa el aspecto de la participación en las situaciones vitales. Y la capacidad sería la actitud previa del sujeto a realizar, ¿sí? Es decir, si ustedes se imaginan una persona en silla de ruedas, hay algunas actividades de la vida cotidiana, como puede ser caminar, que uno evalúa qué actitud tiene o qué capacidad tiene. Es decir, un sujeto puede caminar, no puede caminar. Tiene una función alterada que es la marcha, la motricidad. Y para desempeñarse, que sería cómo realiza actividades que impliquen movilidad, estaría ligado a si depende de una tercera persona, si depende de una silla de ruedas, si depende de algún medio técnico, para poder desempeñar la actividad. Esa sería la idea de los conceptos que estamos manejando. Bueno, terminado con la idea de la terminología, y como yo les decía recién, el certificado único de discapacidad evaluado según la normativa vigente, que es la clasificación internacional de las funciones y de la corporalidad de la Organización Mundial de la Salud, la CIF, se tramita
según esa valoración, el CUD, es decir, la persona con alguna alteración en su condición de salud que considere que está en discapacidad va a tener que evaluarse, va a tener que valorar si su patología es una discapacidad o no. Entonces, para hacerlo tiene que tramitar un certificado único de discapacidad. ¿Para qué sirve el certificado único de discapacidad? Primero, que el CUD en la Argentina, el certificado único, es una política pública, es decir, está en todo el territorio nacional. Unifica en todo el territorio nacional también los criterios de discapacidad. Es decir, anteriormente se podía ver que en Salta había un criterio médico de discapacidad distinto al que podía considerarse en Buenos Aires, en Ushuaia o en Mendoza. Gracias al CUD y que todos trabajamos con la misma metodología, con la misma normatización, decimos que se han unificado en todo el territorio, inclusive en los países miembros de la OMS, los criterios de certificación de discapacidad. Tercero, y por esta situación, genera una federalización del certificado. Es decir, un certificado otorgado en Mendoza es útil en cualquier parte del país, inclusive en otros países como Australia, España, porque como es un sistema alfanumérico, basta que una persona, aunque tenga otro idioma, va a poder leer perfectamente lo que dice ese certificado. Y por otro lado, permite o habilita que el ciudadano tenga acceso a algunas de las facilidades que le da la ley, ¿sí? Andar en medio de locomoción, medicación gratis, asistencia gratuita para la patología de discapacidad, etc. ¿Cómo tramitamos un CUD? El certificado único de discapacidad, como primera idea, es que se puede tramitar en el departamento que la persona o una junta de evaluación más cercana a donde el sujeto vive. Esto sí ha sido una innovación de federalización y de llegar a la persona, y también un concepto de integración, porque antes del 2009 una persona, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, que viviera en Malargüe, a 500 kilómetros de acá, tenía que viajar todo el día para ser evaluado en la capital de Mendoza. Hoy en día cada departamento tiene su propia junta evaluadora. Segundo, tiene que pedir un turno. Cuando se pide el turno, que tiene que ir con un certificado médico que habilite la entrega del turno, se le va a informar qué tipo de estudios, radiografías, análisis, etcétera, que tengan que ver con la patología a evaluar, tiene que llevar el día de la entrevista. El día del turno se tiene que presentar una junta evaluadora, que es una junta interdisciplinaria, es decir, no es una junta médica, es una junta donde hay médicos, hay psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, etcétera, van a evaluar la condición de salud del sujeto y si esa condición implica la presencia o no de una discapacidad. Si en la evaluación da positiva, es decir, el sujeto presenta una deficiencia importante y marcada según las normativas, se le otorga el CUD. Y si no es una enfermedad que provoca una discapacidad, se le entrega una denegatoria, es decir, no se entrega el CUD. Y si hay dudas con respecto a la enfermedad que tiene, si es una discapacidad o no, se le da un protocolo de trámite pendiente, es decir, se le piden más estudios que puedan clarificar a la Junta Evaluadora si existe o no una discapacidad. ¿Qué requisitos tiene que tener la persona para tramitarlos? Puede ser una persona de cualquier edad según su domicilio. Cuando son menores de edad, tienen que ser los padres los que solicitan la evaluación y tienen que firmar el protocolo haciéndose cargo de la solicitud de evaluación del hijo. Es un derecho, no es una obligación. Es decir, una persona con discapacidad, si quiere, puede ser evaluada y tener un CUD, y si no quiere ser evaluada, no se lo puede obligar. Segundo, debe llevar una fotocopia con DNI de la primera y segunda página y también el número de CUIL. Los certificados médicos de los especialistas, no más de 6 meses de antigüedad ese certificado, y estudios ligados a la enfermedad que presentan, también de no más de 6 meses de antigüedad para ser evaluados, ¿sí? Y cuando se trata de estar bajo tutela o una guarda, el guardador deberá presentar fotocopia y DNI de la designación judicial. ¿Para qué sirve un CUD? El CUD primeramente permite a aquellas personas con discapacidad acceder a la asignación universal por hijo. Segundo, permite una cobertura integral en todo el sistema de salud, tanto sea el sector público como privado. Puede también acceder a transporte terrestre por mediana, corta y larga distancia.
también accede al símbolo de estacionamiento, la oblea de estacionamiento para todo el territorio nacional. Tiene también prioridad en viviendas sociales, puede tener la extinción de algunos impuestos, por ejemplo, impuesto inmobiliario, para aquellos electrodependientes puede también haber una reducción de los costos de luz, etc. También hay un beneficio para aquellos empleadores, las empresas que contratan personas con discapacidad, tienen descuentos con respecto a los impuestos que deben pagar. Y también tienen una deducción de algunos costos impositivos en la compra de vehículos especiales. Es decir, esto lo da la ley y está basado en mejorar y ayudar tanto en la inclusión como mejorar la calidad de vida de las personas. Yo les decía que en el 2009 se aprobó en la Argentina el protocolo, es decir, para que esta normativa sea federal y sea unificada en toda la Argentina, la visión de qué es una discapacidad y qué no, y cuáles son las líneas de corte, se estableció un protocolo. Este protocolo se usa en cualquier junta evaluadora del país y está autorizada y está evaluada y está desarrollada por el Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Entonces, cuando un sujeto va a evaluarse, es evaluado o evaluado por una junta evaluadora. Esta junta evaluadora es tripartita, es decir, tiene que haber 3 profesionales de distintas disciplinas que van a interactuar con la persona y van a evaluar su situación. Va a haber un médico que evalúa la condición de salud física y la estructura, el daño a la estructura. Va a haber un trabajador social que va a ver los contextos del factor ambiental que rodean al sujeto, y va a haber un psicólogo, fonoaudiólogo que van a ver la capacidad de actividad y participación que tenga. Es decir, se va a evaluar la condición de salud por un lado y el perfil de funcionamiento por el otro. Cuando la condición de salud es sumamente negativa en lo que es la actividad y la participación y en la condición en sí misma de las funciones y la estructura, más el perfil de funcionamiento es muy bajo, se determina la existencia de una discapacidad. Los manuales que tenemos que utilizar para guiarnos y para manejarnos dentro de la normativa son 2. La CIE-10, que es el Manual de Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, y la CIF, que es la Clasificación Internacional de los Estados Funcionales de la Salud, que también es de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Junta Evaluadora va a evaluar con la CIE-10, que es este manual de la OMS que les decía, la condición de salud, y va a evaluar la etiología de la enfermedad, o sea, el origen de una enfermedad y la secuela, porque nosotros lo que vemos es la secuela, es decir, lo que quedó de una enfermedad. Yo les doy un ejemplo técnico. Una persona con diabetes mellitus es una enfermedad metabólica de mal manejo del metabolismo de los hidratos de carbono que tiene un tratamiento médico. Un diabético es una enfermedad crónica, es decir, el sujeto va a tener que tomar un hipoglucemiante, va a tener que inyectarse insulina para mantener su condición de glucemia adecuada. Es una enfermedad crónica, esa es la etiología. Pero la secuela no es una discapacidad, es una enfermedad crónica. La secuela sería si esa persona, por su diabetes, hizo una retinopatía diabética y perdió la visión. Entonces, no se otorga un certificado de discapacidad porque el señor o el sujeto es diabético, sino porque ha perdido la visión por su diabetes. Esa es la secuela. Esto es la condición de salud que se evalúa. Y desde esa enfermedad se evalúa el perfil de funcionamiento, es decir, la funcionalidad, las funciones corporales, el daño en la estructura corporal, la actividad, la participación y los factores ambientales que favorecen el desempeño de una persona o son barreras. Es decir, si ustedes ven en las calles de Mendoza, hay rampas para subir a las veredas. Esas rampas, si existen en una persona con silla de ruedas, les permite cruzar la calle y andar bien, es un facilitador. Pero si una persona no tiene esas rampas, o son caminos de tierra, o son de cornisa, estamos hablando de barreras. Es decir, el contexto, los factores ambientales no favorecen su desempeño, sino que más bien lo frenan. Ya en el video que vamos a poner en la página,
van a ver que ahí sale el protocolo que se utiliza en la Argentina, es donde hay una serie de datos que se van consignando, están todos totalmente en casilleros, están totalmente estandarizados. Esos datos se llenan, una parte por el que solicita el CUT y otra parte por las juntas de evaluación. Se ponen los diagnósticos, se ponen los códigos funcionales alfanuméricos que marcan el calificador de gravedad de la lesión, y ahí dictaminan, o se hace un diagnóstico de discapacidad que si es positivo, es decir, si el sujeto ha perdido una serie de capacidades funcionales, se otorga el certificado único de discapacidad. También el protocolo tiene una serie de variables, por ejemplo, nos permite ver en un sistema nacional informático que se llama Pentajo. Al cargar un protocolo damos datos como, por ejemplo, si la persona, el nivel de escolaridad que tiene, si tiene primaria, secundaria, universitaria completa, si ha necesitado maestros o no de apoyo, el domicilio, si vive en una casa, si vive en una choza, si vive en un rancho, si vive en un hospital, si vive en una pensión, si vive en un cuarto de alquiler. Es decir, hemos ido tomando datos que esos se concentran en el Servicio Nacional, en ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad, y permiten que esos datos vuelvan a las provincias y vuelvan al Ministerio, y ahí sabemos, por ejemplo, cuántas personas requieren silla de ruedas, cuántas personas viven en situación de calle, cuántas personas son casadas, cuántas son solteras, cuántos argentinos tienen certificado de discapacidad y cuántas personas de otros países, cuántos trabajan y cuáles no. Es decir, todos esos datos son sumamente importantes porque permiten elaborar estadísticas, y desde las estadísticas se pueden tomar medidas con respecto a mejoramiento de la asistencia en estos casos. Esto es lo que ha permitido. Con respecto a los tipos de deficiencias o de discapacidades, vemos que son 6. Hay 2 a nivel mental, que sería la intelectual, que es el déficit de la inteligencia, y el mental propiamente dicho, donde tenemos enfermedades como esquizofrenia, demencias, etc. Tenemos la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la física visceral y la motora. Es decir, son 6 discapacidades, no hay más. Todas las enfermedades, cuando hay una secuela de cualquier enfermedad, se concentran en la pérdida de estas funciones: la visión, la audición, la marcha, la capacidad mental y ¿cuál me queda? Y la motora y la auditiva. Una vez que se hace el diagnóstico de discapacidad, se otorga el certificado único de discapacidad, que es un documento público, está hecho en la Casa de la Moneda, tiene una serie de bandas que permiten que, y códigos genéricos que evitan que sea un certificado fraguado, es decir, que se duplique o se triplique, ya que eso genera una serie de situaciones que pueden perjudicar realmente a las personas con discapacidad, como es una persona que no tenga un certificado. Si falsifica uno, va a tener beneficios que no le corresponden. Entonces, para evitar eso, se ha hecho que este documento público tenga estas barras de seguridad, tengan una serie de elementos como lo que es cualquier papel moneda, y por otro lado, tiene un tiempo de vencimiento, tiene un tiempo de otorgamiento y se da hasta 10 años. Y luego hay que renovarlo. Entonces, lo que podemos decir de un certificado único de discapacidad, que es un certificado específico, es un certificado que acredita la discapacidad. A diferencia de un certificado médico, el certificado de discapacidad lo emite una junta evaluadora interdisciplinaria, mientras que el certificado médico lo emite un médico. Con respecto al diagnóstico, es un diagnóstico biopsicosocial, es decir, etiológico, funcional y prestacional, mientras que el certificado médico solamente marca la enfermedad etiológica que esta persona padece. Con respecto a qué jurisdicciones tienen en el territorio argentino, tienen juntas evaluadoras, certificado único de discapacidad, están en todas las provincias en este momento. La última que ingresó al sistema es Cava, que fue en 2015. Las primeras fueron en el 2009, que esto fue todo el norte argentino. En el 2010 fue Cuyo, Neo Cuyo, La Rioja, San Luis, San Juan y Mendoza. Y después fue el noroeste,
el noreste, perdón, y después la provincia de Buenos Aires, con Córdoba, Patagonia, y por último, en el año 2015 recién, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero hoy podemos decir, en el 2020, que se certifica por CUT en todo el territorio nacional, es decir, que lo que se pretendía, que era federalizar el sistema, está logrado. Y a nivel de la provincia también. Toda la provincia tiene juntas evaluadoras. La última también en ingresar fue Capital, que fue en el año 2019. Con respecto al relevamiento, prácticamente hay 1.600.000 personas con certificado de discapacidad en la República Argentina. Parece mucho, pero lo que dice la OMS, que es el 6% de la población. Acá estamos hablando de aproximadamente un 3,5%. Es decir, que es muy probable que muchas más personas estén en condición o en situación de discapacidad y todavía no han sido evaluadas porque, bueno, no se las ha identificado o no se han presentado a evaluarse. Entonces, la certificación de discapacidad incluye un enfoque biopsicosocial, nos da una perspectiva universal del funcionamiento humano, nos permite incluir factores contextuales, al ser alfanumérico nos establece un lenguaje común de aplicación universal y clasifica el funcionamiento de las personas y su condición de salud. Como estadísticas generales, les puedo decir que la discapacidad predominante es la mental. En Mendoza hay en total 62.414 personas con CUT actual vigente. Les estoy dando cifras de este mes, de 2020, de marzo de 2020. Tenemos 18.251 personas con discapacidad mental, 12.960 con discapacidad física motora, 10.000 con enfermedades mixtas, es decir, mentales y motoras. Tenemos auditivos, 5.600 personas que tienen discapacidad auditiva, 2.300 con discapacidad visual y discapacidad visceral, 5.500. Con respecto a los grupos etarios, las discapacidades intelectuales y mentales y algunas motoras se dan en la primera infancia, entre los 5 y los 12 años, y después hay una etapa donde hay una meseta y posteriormente se incrementa en personas que están entre los 45 y los 70 años, que tienen que ver con discapacidades motoras y viscerales sobre todo, ¿sí? Con respecto a las infraestructuras, el 80% de la población de Mendoza tiene infraestructura básica, luz, agua y gas, un 20% no. Con respecto a situación de calle, de 60.382 personas tienen vida familiar y 32 personas hemos encontrado que están en situación de calle cuando se evalúa en la línea de corte de estos años. Y con respecto a la vivienda adaptada, el 80% también tiene vivienda adaptada para su tipo de discapacidad. Bueno, y también es importante recalcar que estos datos van a este sistema que les mencionaba recién, que es el Pentajo. El Pentajo permite lo que se denomina Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Es decir, cualquier persona que ha entrado en la ley y que tiene un certificado de discapacidad está registrado en la Argentina, está en una base de datos. Esa base de datos es de fácil acceso y permite saber cuánto tiempo le va a durar el CUT, por qué se le otorgó y en qué condiciones se encuentra. Y cada tanto, al ser reevaluado nuevamente, se renuevan esos datos, ¿sí? Bueno, yo les quiero agradecer el tiempo de escucha que me han dado y agradecerle a la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Cuyo la invitación como docente a esta maestría. Realmente se los agradezco mucho.